Primero que todo, quiero agradecer y felicitar a Megalabs por este evento que está organizando. La verdad, es interesante que nosotros tengamos estas oportunidades de educación médica continuada y que invertamos nuestro tiempo en aprender cosas nuevas y poderlas aplicar en nuestra vida y en nuestros pacientes. En segundo lugar, quiero agradecer, es un honor para mí abrir este evento, es un honor para mí estar delante de ustedes, compartir humildemente la información que traigo, los conocimientos que se van acumulando a través del tiempo, y espero que cada uno de ustedes al final salgan de algunas dudas o tengan más dudas, uno no sabe al final qué es. La idea de hablar de probióticos y de hablar de microbiota pues se ha disparado en los últimos años, y tanto se ha hablado de probióticos y de microbiota que tenemos hasta por Netflix una serie de microbiota y probióticos. Y todo el mundo habla, hasta la empleada del servicio ya le dice qué probióticos utilizar. Sin embargo, este boom tan exagerado, como siempre, pueden estarse cometiendo errores. Entonces, el contenido de esta presentación está bajo mi responsabilidad y mi criterio diagnóstico. Tengo un par de avales, el aval de la Fundación de Enfermedades Digestivas Funcionales y la Asociación Colombiana de Probióticos y Prebióticos. Vamos a empezar con tres temas básicamente, los he subdividido. Primero es conociéndonos desde la perspectiva cuantitativa, qué pasa en la microbiota cuando los pacientes tienen una enfermedad diarreica. Y por último vamos a hacer el uso de los probióticos, cuáles probióticos son útiles para la enfermedad diarreica aguda. Y para empezar esto de conociéndonos de la perspectiva de nuestras microbiota en nuestro cuerpo, es bien interesante saber que por el año de 1971 un investigador norteamericano de apellido Kay creó un mantra donde decía que nosotros somos muchas bacterias, tenemos muchísimas bacterias en nuestro cuerpo, e hizo una relación de 10 bacterias por cada célula humana, 10 bacterias por cada célula humana, y entonces esto empezó a tener carrera. Sin embargo, hace unos 4 años en el Instituto Weizmann norte de Tel Aviv, en Israel, 3 investigadores que son Sender, Fuchs y Milo, dijeron, venga, esto está mal, no somos tantas bacterias, tiene que haber alguna cosa, y empezaron a hacer mediciones de las bacterias que se encuentran en nuestro cuerpo, y tomaron de ejemplo un hombre entre 20 y 30 años que pesaba 70 kilos y medía unos 70, pues es un hombre ideal, pues la mayoría de nosotros no estamos así tan perfectos en esta cuestión, y observaron de que prácticamente hay en el cuerpo humano 38 billones de células bacterianas y 30 billones de células humanas. Sí, en efecto, hay más bacterias en nuestro cuerpo, pero bacterias obviamente que son buenas, no son bacterias malas que nos enferman, porque le tenemos temor a esas bacterias que componen apenas el 1 o 2%. Y la proporción no es tan alta, no es de 10, sino 1 a 1.3, como podemos ver acá. Pero, yendo un poquito más allá, empezamos a ver acerca del microbioma humano. Y cuando empezaron a hablar acerca del microbioma humano, pensamos nosotros que teníamos una gran cantidad de genes codificadores de proteínas, y decíamos nosotros, bueno, hay muchísimos genes de codificadores de proteínas, y cuando salió el estudio, apareció que apenas llegamos a tener 21.300 genes codificadores de proteínas, casi igual que lo que tienen los ratones, lo que tiene el chimpancé, menos los que tienen las cucarachas, que tienen como 24.000 genes codificadores de proteínas. Entonces, oh sorpresa. Pero aquí es donde encontramos la diferencia interesante. Cuando nosotros observamos que ese microbioma que tenemos en nuestro organismo, que son más de 38 billones de células, también tienen genes codificadores de proteínas, y esos genes de codificadores de proteínas llegan a tener hasta 8 millones de genes. O sea, tenemos nuestra genética que nos transmite de padres a hijos, pero tenemos la genética de la microbiota que se encuentra en nuestro cuerpo, que llega a ser más de 300 veces más genes en nuestro cuerpo a consecuencia de las bacterias que tenemos acá. Y si nosotros empezamos a ver las células de nuestro cuerpo, observamos que prácticamente el 84% de todas las células de nuestro cuerpo lo componen los eritrocitos, que son células que llevan oxígeno, y apenas el 0.2%
de las células que pesan el 20% de todo nuestro peso, que son las células de los adipocitos, las que adornan nuestra perímetro abdominal, las que adornan nuestras piernas, ese adipocito, y las células musculares apenas llegan al 0.2% de las células de nuestro cuerpo, pesando más, en algunas personas 20%, algunas otras personas hasta el 40%. Entonces podemos ver de que prácticamente, si nosotros sumamos todo el peso de las bacterias, llegamos a casi 3 kilos. Y aquí observamos en el estudio de Sender, Fuchs y Milo, y entonces aquí tenemos al hombre entre 20 y 30 años de 70 kilos y la relación de 1.3, pero aquí, haciendo la revisión, encontramos una sorpresa, que las mujeres tienen mayor cantidad de microbiota intestinal. Esto sí es interesante, obviamente, porque las mujeres son las que tienen a sus bebés durante 9 meses y hacen la ruta enteromamaria, y si hay una colonización intestinal interesante gracias a las mamás, y se observa de que prácticamente, primero, las mujeres tienen 1 litro menos de sangre que los hombres, pero a su vez tienen un mayor contenido de bacterias en el colon en relaciones de 1 a 2.2. Cantidad de bacterias dentro del organismo. Cuando nosotros observamos respecto a lo que es el contenido de bacterias en nuestro cuerpo, siempre tenemos en la cabeza que lo que más predomina es en el colon, en el ilion, pero hay un sitio donde es que tienen una concentración muy alta, 10 a la 12, 10 a las 11, que es en la boca, y en la placa dental encontramos una gran cantidad de bacterias, y entre ellas encontramos una bacteria que se llama Morganella morgagni, que se ha encontrado que está relacionada con el cáncer de colon. Se encuentra Morganella morgagni en la boca y se ha correlacionado con procesos proinflamatorios, interleucinas proinflamatorias en el colon y cáncer de colon, obviamente relacionando el eje boca-intestino. Y en la boca tenemos también la saliva, que es 10 a la 11 unidades formadoras de colonia. ¿Qué quiere decir? En una cavidad tan pequeña tenemos una concentración tan alta de bacterias, casi igual que la cantidad de bacterias que se encuentran en el colon. Sin embargo, la diversidad es mucho menor. Hay mayor cantidad en la boca, casi igual que en el intestino, pero menor diversidad. Entonces, concluimos en esta parte que los humanos también somos microbios. Y como dice nuestra inmunóloga argelina, Yasmín Belkait, una argelina que terminó huyendo de Argelia y trabajando en Francia y luego en los Estados Unidos, textualmente tomo sus palabras y se dice: si nosotros nos creemos muy inteligentes, muy adinerados, muy afortunados por la vida, nos creemos superiores a los demás, analicemos que los genes que tenemos pertenecen a nuestros microbios que tenemos, y que las células que tenemos prácticamente es la gran cantidad de bacterias que nosotros poseemos. Por lo tanto, nosotros somos un arrecife lleno de bacterias, somos un envoltorio, somos simplemente un contenedor de bacterias en nuestro cuerpo. Y como dice nuestro amigo Carl Sagan, un astrofísico famoso por la serie de Cosmos, no sé cuántos han escuchado la serie de Cosmos, han visto. Él es un judío descendiente de ucranianos que habló mucho acerca de la presentación del cosmos y todo esto. Somos como mariposas que vuelan durante un día, pensando que lo harán para siempre, y tenemos una muy corta duración y muy poca cantidad de células que verdaderamente son importantes y estamos llenos de bacterias. Cuando hablamos de bacterias, entonces encontré este libro que se llama El quinto sepulcro de Roballo, y se me hizo muy interesante porque, si ustedes pueden ver acá, el abuelo, el papá y el hijo, y va transmigrando en forma interesante, y eso es lo que pasa en la transmigración de la microbiota. Y resulta que hay un concepto que dice que cuando nosotros nacemos, la mayoría de bacterias que aparecen en nuestro cuerpo son a consecuencia de la mamá, que está pasando en el momento del parto, y el momento del parto si es vía vaginal, entonces hay una gran cantidad de bacterias, si es vía por operación cesárea, otra cantidad de bacterias, y todo esto es bien interesante y bien importante, pero esto solamente es la siembra. Muchas de esas bacterias que se pasan en el momento del parto, a los 4 o 5 meses desaparecen, y empieza a haber algo que hemos encontrado en este artículo que se me hace muy interesante. Vamos a analizarlo. Mireya Valles publica este artículo a finales del año pasado en Naturaleza, y analiza alrededor de 9.715 secuenciaciones tanto de heces como
de saliva alrededor de 20 diferentes países. Y encontró que prácticamente se compartían entre este grupo de personas más de 6 millones de bacterias en las heces y más de 4 millones de bacterias en las heces. Y lo más interesante es que lograron aislarse en este estudio cerca de 2.700 diferentes bacterias en las personas que se hicieron los estudios, de las cuales 1.700 eran bacterias que se conocían, que hay unos bancos de bacterias donde dice cada uno se descubre una bacteria, se va al banco en Suiza o en el Japón y allí se coloca el nombre, la cepa, el género, la especie y la cepa de cada una de las bacterias y se identifica, pero se encontraron 1.107 bacterias que aún no se conocen, no se sabe para qué sirve, cómo funciona y no tiene nombre en este grupo de pacientes. Y se encontró que la tasa más alta, obviamente eso es lógico, la tasa más alta es entre 0 a 3 años de las madres a los hijos. Y se encontró que el 34% de las bacterias intestinales la pasa de la mamá a los hijos y el 21% a las células orales. Pero fíjense ustedes que cuando se hace el trabajo de investigación, al año el 17%, aquí lo podemos ver, estas son las cepas que se están compartiendo, a los 3 años ya se incrementa a 37 cepas que se comparten y a los 3 años y 58 cepas a los 18 años. O sea, a través que va pasando el tiempo se van compartiendo más células. O sea, el concepto de que nace y se llena de bacterias en ese momento es falso. El concepto de que nace y se convive con esta persona durante mucho tiempo es verdadero, a más tiempo, y se encontró que habían pacientes, habían personas que tenían 85 años y aún tenían las bacterias que le había pasado a la mamá, que habían convivido durante este tiempo. Y en esta parte del estudio habla de que en los 3 primeros años, de 0 a 3 años, la relación de la mamá con el niño es bien pegada, es casi igual a la cantidad de bacterias, pero afortunadamente aparece que entre los de 3 a los 18 años, si el papá vive con la mamá y con el hijo, prácticamente observamos de que la misma cantidad de bacterias que nosotros encontramos para el papá con los niños o los hijos y la mamá con los niños, o sea, prácticamente es igual, como pueden ver aquí en esta gráfica. Entonces, el convivir con la persona nos hace de que tengamos la misma microbiota y la misma cantidad de genes que nosotros podemos presentar. Pero no solamente el trabajo fue para revisar lo que vienen siendo progenitores, también se fue con gemelos y se encontraron de que los gemelos que viven en las mismas en casas diferentes llega al 8% y en adultos que viven en las mismas ciudades, por ejemplo, adultos que viven en Bogotá, personas que viven en Medellín, Cali, Barranquilla, tienen cerca del 8% de similaridad de bacterias en que se encuentran en el intestino, muchas veces por el tipo de comida, por el tipo de agua, etcétera, etcétera. Pero quiero llamarles la atención acerca de este punto, de las parejas. El 13% de las cepas intestinales son iguales y llegamos hasta el 38% de las bacterias que se encuentran en la boca se comparten con las personas con que nosotros estamos viviendo. O sea, si vivimos en pareja, si tenemos nuestra pareja, el 38% de las cepas son las que estamos compartiendo. Esto es muchísima cantidad de bacterias que estamos compartiendo, es un mundo de bacterias. Y entonces de aquí se desprende algo muy interesante. ¿Son transmisibles las enfermedades no transmisibles? Nosotros estamos pensando muchas veces de que las enfermedades no transmisibles como la hipertensión, como el asma, como la diabetes, como el hipercolesterolismo, la depresión mayor, etcétera, etcétera, son enfermedades no transmisibles. Sin embargo, ya empezaron a hacer secuenciaciones, estudios muy interesantes, donde se observaron de que en un estudio en Estados Unidos del Instituto de Cardiología, tomaron 30.000 parejas de esposos y hasta el 30% de estas tenían, si el esposo tenía hipertensión, la señora tenía hipertensión. Estos estudios en Groninga, en Holanda, si el esposo tenía asma, la esposa tenía un porcentaje de asma. En Japón encontraron si el esposo o la esposa tenía depresión mayor, el esposo o la esposa también tenía depresión mayor. Entonces empezaron a aislarse
Lo mismo que síndrome de intestino irritable, si tenían problemas de intestino irritable el esposo o la esposa, también estaban correlacionados y empezaron a hacerse algunos marcadores específicos de bacterias para cada uno de ellos. Entonces se encontraron para depresión, estas son las bacterias y estas son las que se pueden estar compartiendo. Entonces, así como compartimos bacterias buenas, más de 2.700 bacterias que tiene nuestro organismo aislado, también estamos compartiendo bacterias malas, Helicobacter pylori, las cepas que son agresivas, Morganella morgani, las más conocidas, pero hay más de 1.107 bacterias que todavía no se conocen. Entonces, muchas de estas enfermedades transmisibles que son transmisibles, probablemente se pueden estar transmitiendo al compartir con la persona con que vivimos. Por eso debemos seleccionar muy bien a la persona con que vivimos. Y hay otro trabajo muy interesante de Bayeri que dice que nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, es un reservorio de recuerdos y cuando muere la persona, muchos de esos recuerdos se van, se pierden definitivamente porque se están compartiendo. Y hay otro trabajo más interesante donde habla de que las parejas se encarrilan o se casan, hacen el match por, obviamente, estatus económico, estudios, etcétera, etcétera, hacen su match, pero han hecho secuenciaciones de microbiota en parejas y luego al azar, y muchas de estas parejas que se atraen son porque las microbiotas son muy similares o son muy parecidas. Hay tanto para estudiar y tanto para saber de respecto a nuestra microbiota intestinal que obviamente somos más bacterias y más genes codificadores de proteínas. Entonces, aquí le presento a Mireya Valles, ella fue la investigadora de este trabajo, es muy interesante, que nos abrió el camino, vale la pena que lo revisen ustedes, es largo el estudio, pero vale la pena que lo analicen. Entremos a la segunda parte de nuestra charla. ¿Qué pasa en nuestra microbiota intestinal cuando tenemos la enfermedad diarreica aguda? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el impacto? ¿Y qué elementos producen ese impacto en la microbiota intestinal? Entonces, vamos a ver que una de las más frecuentes de las enfermedades gastrointestinales que matan son prácticamente en la gastroenteritis, 520,000 personas por año, y eso hace de que la mayoría de estas personas son niños menores de 5 años que están relacionados por falta de agua, saneamiento, higiene y todo lo demás. Y estos son los países donde mayor cantidad de mortalidad, obviamente en la zona subsahariana que ustedes pueden ver, debajo del desierto del Sahara, donde mayor cantidad, en la parte de Tailandia, en la parte de la India, donde mayor cantidad. En Colombia tenemos de 5 a 9 muertos por cada 100.000 habitantes por año menores de 5 años. Desgraciadamente tenemos ese problema en Colombia y aquí también en México es muy parecido, igual que todo lo que viene siendo Ecuador y Perú. Ya Brasil tiene un poquito menos y Argentina pues, prácticamente lo tiene medio solucionado el problema, pero sigue muriendo los niños por problemas de diarrea. Cuando hablamos nosotros de disbiosis, es un concepto a veces difícil de precisar, porque cuando le dicen a uno, ¿y qué es disbiosis? Y pues uno saca la respuesta de cajón o de cliché, es una alteración de la microbiota intestinal, y que es eubiosis, es una normalización de la microbiota intestinal. Y muchas personas de nosotros que estamos acá podemos tener una microbiota eubiótica y estar enfermos, o tener una microbiota disbiótica, pero estar medio normal. Pero básicamente el concepto de disbiosis no tanto se habla de alteración de la microbiota, sino de dos factores muy importantes. El primer factor, y el más importante, de la diversidad de la microbiota. ¿Qué significa la diversidad? Que haya diferente cantidad de bacterias, géneros, especies y cepas. O sea, que tenga bifidobacterias, todas las playa de bifidobacterias, lactobacillus, toda la playa de lactobacillus, streptococcus, o sea, que haya una gran cantidad. Se supone que nosotros tenemos alrededor de 7 filus en nuestro cuerpo, pero hay personas que manipulan la microbiota, ellos sin saberlo, los deportistas de alto rendimiento que llegan a tener hasta 14 diferentes filus en el organismo, las personas que tienen una dieta adecuada tienen una gran cantidad de diversidad de microbiota y eso lo hace mucho más resistente a problemas de diarrea, resistente a problemas alérgicos, resistente a diferentes tipos de patologías. Entonces, entre mayor diversidad que tengamos en nuestro organismo, obviamente vamos a tener más una microbiota sana.
Y el otro punto es la riqueza de la microbiota. Y cuando hablamos de la riqueza de la microbiota, obviamente estamos hablando de la cantidad de unidades formadoras de colonia que existe de cada una de las especies. Entonces, cuando tenemos estos dos equilibrados, hablamos de una microbiota eubiótica. Son aquellos pacientes que les pasa el COVID por el lado, no les hace nada, pasa una gripe, le dura un día, tiene un problema alérgico y se le pasa muy rápido. O sea, son personas que inmunológicamente están muy potentes porque tienen una diversidad amplia y una riqueza incrementada. Cuando tienen un problema de diarrea, obviamente hay tres géneros que se alteran: la Prevotella, el estafilococo y la Topobion. La Prevotella es una especie de bacterias que se incrementa cuando nosotros consumimos gran cantidad de verduras y de frutas. Hay un estudio muy interesante que se está haciendo que se llama Gut America, en lo cual lo están haciendo ahorita en San Diego, y tomaron más de 30,000 personas en los Estados Unidos que eran no de la calle, sino los mismos investigadores, los mismos profesores, los mismos alumnos de centros de investigación, y les midieron microbiota, la microbiota intestinal. Y encontraron de que para que haya una microbiota intestinal sana y que tuviera una gran cantidad de Prevotella, se debería consumir más de 30 diferentes frutas y verduras durante una semana. Es un ejercicio muy alto. Y si la persona que consumía menos de 10 frutas y verduras durante la semana, la cantidad de Prevotella estaba completamente disminuida y estaban hablando de... Hay una serie de trabajos que están sacando constantemente ellos que se puede ver. Otra de las bacterias que podemos ver que se incrementa es la E. coli, obviamente, altera la absorción de la lactosa, barre la lactasa, que está en la primera enzima que se encuentra en el borde del cepillo, la barre completamente, y obviamente la lactosa genera una especie de efecto osmótico para jalar líquido. Este es un estudio en pacientes con diarrea tratando de ver la diversidad de la microbiota. Y llama la atención porque lo que busca es ver la disminución de la diversidad de acuerdo a la escala de Shannon en su efecto entrópico, y comparan, estas rayitas rojas son básicamente que están en los cajones, estas rayitas rojas son las diversidades, y comparan una persona normal, mire la diversidad es alta de acuerdo a la escala de Shannon de 0.6, mientras que un paciente que tiene diarrea severa cae la diversidad de la microbiota. Un paciente que tiene una diarrea leve, pues prácticamente no está significativamente alterada. Y cuando comparan el virus del rotavirus con el norovirus, observen ustedes cómo el rotavirus barre la diversidad de la microbiota. Y esto hace de que entre más severa sea la diarrea y sea causada por rotavirus, obviamente la diversidad de la microbiota está alterada. Y aquí encontramos en el mismo estudio, fueron 20 pacientes en los cuales, si ustedes pueden ver el rombo con el cuadrado, es donde la diversidad está caída. Entonces aquí ustedes pueden ver todo en azul, que es bacteroides, estos aquí todos en verde, rombo con cuadrado, todos en verde, tiene predominio de proteobacterias. Aquí podemos observar acá todo en rojo, podemos observar que son los firmicutes. Prácticamente la diversidad de la microbiota se cae absolutamente con un paciente que tiene enfermedad diarreica aguda. Y este es otro trabajo interesantísimo porque tratan de ver qué le pasa cuando hay una intervención con un probiótico. Y resulta que aquí podemos ver nuevamente en la escala de Shannon la diversidad de la microbiota en esta recta en un paciente sano versus en un paciente que tiene rotavirus. Y si ustedes pueden ver el primer día de la intervención del probiótico, la diferencia como hay, pero cuando llega al 10º día, fíjense ustedes que la diversidad de la microbiota intestinal prácticamente está igual. Entonces, sí sirve utilizar probióticos en enfermedad diarreica aguda porque la diversidad la está comparando. Es más, la conclusión de este estudio dice que hay una relación entre baja diversidad y de enfermedades de la microbiota intestinal, pero este es lo que más me llamó la atención. La diarrea infecciosa puede retrasar la maduración de la microbiota para toda la vida. Esto hace de que muchos de los elementos, como una diarrea, como la utilización de antibióticos, hace de que esa microbiota que vamos a tener para toda la vida va a estar afectada. También se encontró que a menor diversidad, mayor dolor abdominal podíamos encontrar, más tiempo de hospitalización y hasta podía estar presentando compromisos sistémicos como convulsiones. Esta es el efecto del impacto de la microbiota ya de las bacterias
qué pasa cuando están actuando las bacterias en el organismo. Anteriormente estamos hablando acerca de los virus, aquí estamos hablando de acerca de las bacterias. Y encontramos de que normalmente una bacteria empieza a dar sintomatología entre las 12 a 72 horas de ser ingerida. Y tomaron de ejemplo la Salmonella typhimurium. Y esta Salmonella typhimurium, que tiene la capacidad de que muchas de las enterotoxinas atraviesan la mucosa, que es mucho más agresiva, el organismo tiene mecanismos para reducir los eventos de diarrea. Y los mecanismos, primero que todo, baja la carga bacteriana aumentando las contracciones motoras. Normalmente con los complejos motores migratorios son entre 10 a 12 en el intestino, suben hasta 15, 20 complejos motores migratorios por minuto, reducción de oxígeno, pero apenas llega a una centésima parte en la reducción de las bacterias patógenas que podemos encontrar. O sea que prácticamente la forma de defenderse del organismo cuando es una bacteria invasiva es muy difícil que podemos encontrar. Y ahora aquí vemos en esta diapositiva que estas son las células de Goblet. Las células de Goblet son las células que producen moco. Ustedes saben muy bien que el moco es una pequeña capa de 1 milímetro de grosor que va desde la boca al ano y prácticamente está cubriendo todo. Y estas células de Goblet, que son las que producen, aquí podemos encontrar las células de Goblet, que son las que producen el moco se divide en dos capas, la capa interna, que es una capa muy pegada a los enterocitos, y la capa externa. En esta capa externa es la zona que se denomina la zona de distensión, donde las bacterias producen sus metabolitos, las bacterias que son comensales producen sus metabolitos y las bacterias que son invasivas también, y aquí hay una lucha interna para acabar y destruir. Aquí producen las interleucinas proinflamatorias, antiinflamatorias, todo lo que es los complejos para evitar que esta capa de moco se rompa. Pero muchas de las bacterias, como la salmonela, rompe esta capa de moco y penetra el enterocito y produce la enfermedad diarreica aguda. También los virus invaden a las bacterias y eso se llama bacteriófagos. Y básicamente el norovirus se encontró de que estos norovirus lo que hacen es de que al invadir, aquí podemos encontrar estos virus, estos son los bacteriófagos, invaden las bacterias, y al invadir las bacterias lo que hace es de que tanto invaden bacterias comensales o bacterias buenas como bacterias malas, y el cuerpo no sabe qué es lo que está pasando y reacciona con interleucinas para destruir, y puede estar destruyendo las células buenas en el organismo. Por lo tanto, esto es una de las típicas acciones que podemos encontrar. Otro de los impactos que hay en la microbiota intestinal es la utilización de antibióticos. Y nosotros utilizamos antibióticos por montones, con gran facilidad, y hay que pararle un poquito de bolas. Y yo traigo este estudio que se me hace muy interesante. Este es un estudio muy sencillo, solamente es un solo paciente, tiene 72 años de vida, llegó por una infección de vías urinarias, le dijeron: ¿quieres hacer el examen? Hacemos secuenciación de las unidades 16, RNA, vamos a ver cómo está. Y entonces le empezamos a dar ampicilina sulbactam y cefazolina. Ustedes saben que ampicilina sulbactam es la número 1 de los causantes de la enfermedad diarreica aguda. Y le dieron una sola dosis, luego continuaron con cefazolina durante 14 días, y durante varios días estuvieron tomando las muestras de materia fecal y estuvieron haciendo la secuenciación de las unidades 16 del RNA para ver cómo se comportaba la microbiota en este paciente que le estuvieron dando los antibióticos. Y fíjense ustedes que en el 6º día, después de empezar a darle antibióticos, empieza la reducción de las bacterias gram negativas. En el día 11 hay un colapso general de toda la diversidad de la microbiota, o sea, se barre completamente la microbiota. En el día 14 empieza a aparecer algo de microbiota, y en el día 40, después de haber utilizado antibióticos, es cuando empieza a aparecerse la microbiota muy similar, más no igual a la que tenía antes de empezar a dar los antibióticos. Por lo tanto, como consecuencias, tiene menor capacidad de utilizar las proteínas, menor capacidad para sacar el hierro, para asimilar el hierro, y lo que hace es de que muchas de las moléculas esenciales se empiezan a disminuirse totalmente. Aquí nosotros podemos ver entonces que, fíjense ustedes, en el primer día
y en el día 40 cómo se parecen, mientras que en el día 11, que es la debacle que se encontramos, miren la diversidad de la microbiota en colores, como se puede ver, que es prácticamente más café, un poquito de verde, mientras aquí teníamos café, azul, toda la colección de colores azules y el verde. Entonces, como ustedes pueden ver, sí hay un impacto en la microbiota intestinal con la utilización de los antibióticos. No solamente los antibióticos, los inhibidores de bomba de protones, 2 veces más el alopurinol y los psicolépticos. Conclusión de la parte número 2 de nuestra charla. El daño que produce un patógeno en un evento de diarrea es la alteración de la diversidad y de la riqueza de la microbiota. Si nosotros queremos tener una microbiota completamente sana, tiene que ser diversa, una gran cantidad de filus, géneros y especies, y rica, una gran cantidad de unidades formadoras de colonia. Segundo, la disminución donde que más se afecta, los géneros que más se afectan en un evento de diarrea es la prebotela, el estafilococo y el atopovio. Si nosotros queremos evitar de que no tengamos tantos eventos de diarrea, es importante incrementar la prebotela, que esto se logra consumiendo gran cantidad de frutas y verduras y disminuyendo las grasas y las carnes. Tercero, el virus se mete dentro de la bacteria y se vuelve un bacteriófago y hace de que ese virus, esa bacteria, tanto comensal como invasiva, se vuelve un objetivo militar del sistema inmunológico del organismo y lo destruye, y también destruye muchos de los enterocitos. Y no solo los agentes microbianos o virales causan diarrea, sino también los tratamientos para gastritis, como los inhibidores de bomba de protones. Entonces, en algún lugar, algo increíble está esperando por ser descubierto. Nuestra microbiota, que es abundante y que vale la pena cuidarla como si fuera un tesoro, porque es parte de nosotros y prácticamente nosotros somos el envoltorio de esta microbiota. Parte número 3 de la charla: uso de los probióticos de la diarrea. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de probióticos, como les decía en la fase inicial, todo el mundo empezó a hablar de probióticos que sirve para todo, y empezaron que son útiles para esto y útiles para aquello, y etcétera, etcétera. Y Olaf Pedersen, él es danés, usó un metaanálisis y encontró que los 2 probióticos más utilizados, los lactobacilos y las bifidobacterias, no tienen ningún efecto en individuos que no tienen ningún tipo de enfermedad. Eso de que yo voy a tomar probióticos para... Él dijo, no, prácticamente no sirve. Esto lo publicó en Genoma 2016. Más adelante, el New York Times lo que dice es de que a la gente lo que le interesa, a la FDA lo que le interesa es que sean medicamentos inocuos, que nadie se muera, que nadie tenga reacciones alérgicas con los probióticos, y que úsenlo como quieran. Y usted encuentra en Estados Unidos, en Walgreens o en CVS o en donde ustedes quieran, probióticos por montones, o sea, sin controles y muchos contaminados de otras bacterias, y la cantidad de unidades formadoras de colonia no son las que están recomendadas o las que están referidas en los paqueticos donde están enviados, etcétera, etcétera. Y Francisco Warner dice que los probióticos se añaden a las leches, a los yogures y también a los champús y lociones sin evidencia de sus beneficios. Entonces, a ver, hablamos de probióticos, pero no es para todo. Hay que tener evidencia científica. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? ¿Usar o no usar los probióticos en diarrea? Y aquí es donde nosotros nos vamos a la evidencia científica, a los trabajos que sí hay, que pesan, y son los que nosotros tenemos que hablar y tenemos que utilizar. Este es un trabajo hecho por Farzana Hamid, donde compara prácticamente el Bacillus clausi, que es uno de los probióticos que más se utilizan en toda Latinoamérica, porque en Europa casi no se utiliza ni se conoce, el Bacillus clausi versus una multicepa, que en este caso es la combinación de todos estos probióticos que viene siendo la multiflora, y se compara el Bacillus clausis versus la multiflora. El universo eran 300 niños que estaban entre 6 meses y 6 años. En el grupo 1 le dieron, todos eran de 100 en cada grupo. En el grupo 1 le dieron las sales de rehidratación oral, y siguieron los consejos de la OMS, donde se reiniciaba la alimentación, los líquidos, etcétera, etcétera. El segundo grupo, lo que se hacía, siguieron el mismo método estándar, más el Bacillus clausi, y el tercer grupo, el mismo método estándar, más multiflora.
varios desenlaces se buscaron. Primer desenlace, duración, cuánto duraba la diarrea, la frecuencia, cuánto se hacía en el día, la consistencia, y el segundo desenlace era el tiempo que estuvo hospitalizado el paciente. Este es un estudio hecho en Bangladesh, en la India, por lo tanto, prácticamente es como uno de estudio muy similar a los países que nos encontramos en Latinoamérica. No es un estudio norteamericano donde los estándares de salud son mucho más altos. Entonces encontramos de que al tercer día empezamos a observar que en el grupo 3, donde se utilizaba la multicepa, multiflora, se empezó a observar de que había ya una disminución en el número de posiciones, el número de posiciones, y el tiempo empezó a reducirse también de hospitalización. O sea, durante la estancia hospitalaria ya fue mucho menor, y al tercer día la multicepa era mucho mejor, y si comparaba la multicepa con el grupo 2 de la enterogermina, obviamente la P era de 0.02, era una P significativa, interesantemente significativa. Y la consistencia de las deposiciones en este grupo ya habla de que desde el tercer día, si ustedes pueden ver acá, el grupo 3, desde el tercer día ya tenía una consistencia mucho mejor comparada con los otros dos, una P significativa de 0.001, 0.012. O sea, que utilizando una multicepa como la multiflora, tiene mucho más rápido la recuperación de la diarrea, menos tiempo de hospitalización y mayor consistencia se podía conseguir. Este es otro estudio italiano donde comparan 5 probióticos que tenían enfermedad diarreica aguda, bien interesante porque fueron 571 niños de 3 a 36 meses, donde tomaron 6 tipos de diferentes probióticos, sales de hidratación oral, que fue el grupo control, otro grupo Lactobacillus rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii, Bacillus clausi, la mezcla del Brucki, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bífido, que es el multiflora, y Enterococcus faecio. Y lo que se estuvo buscando eran los mismos desenlaces. Siempre se buscan los mismos desenlaces: tiempo de duración de la diarrea, tiempo de hospitalización, consistencia de las heces, y encontramos en este estudio que prácticamente, si ustedes pueden ver, el probiótico o el método de recuperación que más tiempo gastó para recuperarse la diarrea fue el Bacillus clausi. Fueron 118 horas para que empezara a tener mejoría. Es más, fue más demorado el utilizar Bacillus clausi si lo comparamos con sales de rehidratación oral. Y los que menos tiempo utilizaron fueron Lactobacillus rhamnosus GG, 78 horas, y del Brucki, la combinación de multiflora, con 70 horas. Entonces podemos observar de que en tiempo fue mucho mayor, y en la consistencia, obviamente a partir del tercer día, nuevamente la multicepa empezó a sentir mejoría. Y aquí como que ya está fallándole la señal. Bueno, listo. Entonces podemos ver también que la consistencia fue mucho mejor utilizando aquí está, ahora sí. La consistencia ya al tercer día, fíjense ustedes que ya era normal, el número 1 ya es normal al tercer día en la mezcla del... No, era el señalizador, ¿está fallando? Okay. O es que se pierde en el blanco, creo. Bueno, listo. Estos son otros estudios ya un poquito más sencillos, más prácticos para hacer, donde se compararon la duración de hospitalización utilizando probióticos con un grupo control utilizando multiflora, y la P fue significativa. Este es otro trabajo muy interesante, donde utilizaron el grupo de probióticos para el tratamiento de la erradicación del Helicobacter pylori, y se encontraron de que significativamente la erradicación fue mucho más alta y los síntomas fueron menores utilizando la multicepa. Y este es otro estudio también utilizando el Prodefen, que es en multiflora. Esto es un estudio realizado en España, donde lo que querían era revisar la tolerabilidad del simbiótico, si era aceptado por el paciente o no. Y se observó que hubo mejoría desde el 5.º día, y aquí observamos desde el 5.º día ya hubo mejoría muy alta, aquí podemos ver este cuadrito que ya hubo mejoría, y la tolerabilidad fue mucho mayor versus el grupo control. Y finalmente podemos ver acá de que ESPGHAN, que es la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, hace una recomendación de cuáles son las cepas negativas o que no se deben utilizar para la enfermedad diarreica aguda.
y encontramos que el Lactobacillus helveticus R0052 con Rhamnosus R001, que esto es género, especie y cepa, y el Lactobacillus clausis cepa 0OC son las que no son recomendadas por la ESPAGAR. Esta conclusión, entonces tomamos conclusión que la multicepa, en este caso, tiene una duración menor en la diarrea en 24 a 48 horas, reduce el número de las evacuaciones, disminuye el tiempo de la hospitalización y es superior cuando lo comparamos con otros probióticos. Para terminar, esta es la nueva clasificación de probióticos. Es interesante que la tengan en cuenta porque ya no se dice Lactobacillus casei, ya se dice Lactico casei bacillus casei. Esta es la nueva pronunciación en la nueva nomenclatura. Ya no se dice Lactobacillus rhamnosus, sino se dice Lactobacillus rhamnosus. Ya no se dice Lactobacillus reuteri, sino se dice Lactobacillus reuteri. Yo practiqué bastante esta mañana para no equivocarme. Entonces, básicamente, esta es la nueva nomenclatura y pues muchas gracias por la atención. Espero que la microbiota aquí en Cancún se les recupere, coman muchas frutas y muchas verduras, tengan buenos hábitos de vida y invitados para que el 20 y 21 de septiembre en Bucaramanga participen en el simposio número 20 de gastroenterología pediátrica. Muchas gracias, muy amable profesor. Muchas gracias a usted, doctor Fernando Medina. Sin duda, estamos de acuerdo con el doctor Medina, este boom de la microbiota, probióticos, y con Megalabs queremos participar de esa evolución. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Medina? Por acá está. Hay pediatras acompañándonos, ¿no? ¿Dónde están los pediatras? A ver, los doctores, miren, la pediatría en furor. Qué buena representación. Entonces, sin duda, también buenos aportes. Doctora Natalia de la Bella y Hermosa. Bueno, buenos días, doctor. Mucho gusto. Tengo dos dudas existenciales. Claramente los pediatras somos muy probióticos, particularmente los probióticos más naturales, la lactancia materna, el parto vaginal y que los niños coman mugre. Respecto al uso de probióticos, yo tengo una pregunta. Y, por ejemplo, en estos estudios que se realizan en diarrea, hay estudios que vayan a unas cuestiones más profundas, como por ejemplo el impacto del uso de los probióticos en esa microbiota, pero a nivel molecular. O sea, cómo esa ingesta de probióticos cambia esa microbiota, porque nosotros sabemos que un cuadro de diarrea puede incluso extinguir alguna de las cepas propias o alterar o cambiar esa microbiota. Y si hoy en día ya sabemos que la microbiota empieza a configurarse para establecer patrones de enfermedad como obesidad, sobrepeso, hipertensión, lo que estamos planteando. ¿Y por qué no tenemos probióticos de perfil humano? O sea, ¿por qué no usamos probióticos como para reemplazar cuando ya sabemos que hay una microbiota específica para la obesidad? ¿Por qué no podemos sembrar una microbiota particular para ayudar a controlar estas enfermedades? Bueno, la primera pregunta, cuando uno utiliza probióticos, hay que tener en cuenta de que los probióticos tienen una vida útil muy corta, tienen una fase LOT, que es una fase de crecimiento, donde se están multiplicando, luego viene una fase de meseta, donde los probióticos o las bacterias que tenemos allí ya no se multiplican, sino se mantienen, algunas mueren, se mantienen, y luego viene una fase donde se desaparecen todas las bacterias. Entonces, si nosotros empezamos a consumir un probiótico, durante el tiempo que nosotros tenemos disparada esa microbiota, esos probióticos que queremos estimular por un tiempo, pero después va a caer. Cuando dejamos de utilizar el probiótico a la semana, prácticamente ya ha desaparecido muchas de esas bacterias que nosotros tenemos en el organismo. Pero ahora hay algo nuevo que se llama posbióticos. Y los posbióticos son esas mismas bacterias que hemos nosotros consumido, esas bacterias que nosotros hemos consumido de los probióticos, han muerto, pero quedan muchos metabolitos. Esos metabolitos son ácidos grasos de cadena corta, ácido acético, butírico y propiónico, y otra serie de metabolitos que están disparados en el organismo y empiezan a tener efecto durante un tiempo un poquito más prolongado. Por ahí, póngale 15 días, hasta un mes pueda tener un impacto importante. Entonces, pero cuando nosotros dejamos de utilizar probióticos, prácticamente pues va a decaer. Entonces, el impacto o la manipulación es temporal. Ahora, hay patologías en diarrea,
se utiliza básicamente por 3 a 5 días, a muchos 10 días. Pero hay patologías como síndrome de intestino irritable, se necesita utilizar los probióticos por más de 3 meses, mínimo 3 meses en adelante. Es importante porque ahí es donde hay mayor impacto. En pacientes con alteración con SIBO, por más de 3 meses, dolor abdominal funcional con las bifidobacterias infantis, bifidobacterias bífidos, eso se necesita un tiempo largo, problemas alérgicos, estimulación del sistema inmunológico, hasta por 6 meses se deberían estar utilizando probióticos. Entonces, los probióticos son como los antibióticos, cada uno tiene su acción específica y su tiempo específico, no podemos estar utilizando un probiótico para todo. La segunda pregunta, ¿por qué no utilizamos probióticos humanos? La mayoría de las cepas son extraídas de los humanos. Por ejemplo, Lactobacillus reuteri es extraído de la mamá, una indígena peruana, la extrajeron de una indígena peruana que amamantaba a su hijo. La investigadora se dio cuenta que el niño nunca le dio diarrea, le hizo secuenciación de la subunidad R16 y de la microbiota intestinal de la mamá y se dio cuenta que existía un Limosilobacterius reuteri. Y entonces lo aislaron y lo convirtieron en Estados Unidos y se dieron cuenta, y ahí arrancó toda la historia de Limosilobacterius reuteri, que actualmente se vende mucho para el dolor abdominal, tipo cólico, etcétera, etcétera. De ahí salió muchas de las bacterias, y muchas de las bacterias que nosotros consumimos, todas las bacterias son de origen humano, la gran mayoría, que existen en el organismo. Ahora, ¿por qué no hacemos bacterias humanas también? Existe trasplante de microbiota. El trasplante de microbiota se está utilizando para Clostridium difficile, para colitis ulcerativa, donde se toma la materia fecal de un donante, que el donante tiene más requisitos que una reina de belleza, tiene que tener todo un perfil de exámenes completamente normal, tiene que tener un perfil psicológico, etcétera, etcétera, porque el donador puede ser depresivo y puede pasarle toda la microbiota de depresión y puede poner depresiva a la otra persona, hay trabajos respecto a eso. Entonces se toma esa materia fecal, se le coloca solución salina, se licúa en una licuadora, se hace un filtro, se filtra y después de que se filtra se queda un contenido, ese contenido se hace colonoscopia y cuando entra en el ciego empieza uno a sembrar toda la materia fecal y se va sembrando la materia fecal en el intestino. Eso es un trasplante de materia fecal. Actualmente, ahorita en el DW, que acabamos de llegar de ayer de Washington, ya nos está haciendo eso, ya se está vendiendo cápsulas de microbiota, o sea, estamos comiendo caca, ¿sí? Cápsulas de microbiota. Entonces la gente dice, quiero comprar unas cápsulas de caca, pero ya es es microbiota aislada, seleccionada, estudiada y la gente está tomando. Están vendiendo supositorios también de microbiota. Entonces ya es al gusto del cliente, quiero hacer trasplante de microbiota, quiero tomar caca o quiero colocarme un supositorio de caca. Entonces, dependiendo de la manipulación, sí hay. Ahora, el trasplante de microbiota se amplía a un rasgo peligrosamente amplio, porque no solamente te va a transmitir bacterias, va a transmitir virus. Y hay muchas de las bacterias, como el trabajo que hizo Mireya Valles, que en el cual hay más de 1000 y pico de bacterias que no conocemos y que no saben qué impacto podría tener sobre el organismo. Entonces, si tenemos un donante que tiene cierta patología y si nosotros convivimos con la esposa y la esposa es deprimida, pues mi microbiota, como comparto casi el 24% de la microbiota oral con ella, pues obviamente voy a estar yo un poquito deprimido. O sea, ciertos marcadores van a haber de depresión o ciertos marcadores de algunas enfermedades. Entonces, si tú estás haciendo un trasplante de microbiota intestinal, podría estar pasando lo mismo. Estás traspasando una gran cantidad de bacterias conocidas, pero también muchas de las bacterias conocidas. Hay trabajos en autismo de microbiota, trasplante de microbiota, pero lo toman de la madre. Entonces toman la mamá, le hacen todos los exámenes a la madre y le hacen el trasplante. Pero estamos haciendo un trabajo con la Universidad de Karalinga en Estocolmo, en el cual la teoría que tenemos en el trabajo de investigación es de que desgraciadamente la microbiota de la mamá, el niño autista es similar y esa microbiota estaba alterada y probablemente sea la causante del autismo en el niño. Entonces, todo eso está en fase de investigación. Muchas gracias, doctor. Doctor Castellanos.
Muchas gracias, doctor Medina, por la presentación. Yo solamente quería como reforzar dos aspectos importantes en esto que comenta el doctor Medina, alrededor de la importancia de los filos, firmicutes y bacteroidetes y la proporción, ¿no? Creo que se evalúa en las investigaciones de microbioma. Y comentar alrededor de por qué la dieta mediterránea, estamos muy acostumbrados a evaluar la microbiota dependiendo de la dieta, si es mediterránea, si es solamente vegetariana, vegana o omnívora, cómo modifican, eso es parte de la pregunta, cómo modifican la microbiota. Pero quería referirme en particular a lo que comentaba la doctora Natalia ahora acerca de los efectos benéficos de las fibras en las verduras y vegetales, porque la digestión por la microbiota, sobre todo los firmicutes, el grupo de firmicutes en la microbiota, participan en la generación de ácidos grasos de cadena corta, que es de ácidos de cadena corta, que es lo que comentamos ahora, sobre todo propionato, butirato, que generan efectos antiinflamatorios intestinales, que es como se ve realmente, y generan un apretamiento de las células epiteliales, evitando la translocación de bacterias desde el intestino a la circulación sistémica, que es parte del problema de la diarrea y de otras enfermedades asociadas con microbiota. Entonces creo que el asunto de la dieta es importantísimo, y alrededor de por qué no hay bacterias, yo creo que sí van a haber. Lo que pasa es que la investigación, hasta donde ha llegado la investigación de lactobacilos, es que pues se ha encontrado beneficios muy grandes, pero la caracterización cada vez más exhaustiva de las bacterias en la microbiota intestinal seguramente que nos llegará, efectivamente, como decía el doctor Medina, a corto plazo a tener probióticos y bacterias especializadas para obtenidas de humanos, pero que requieren pasar por toda la fase farmacéutica para investigar sus beneficios o debilidades para ser utilizadas farmacéuticamente. Es decir, tener un probiótico como en el estado de evolución actual, como están los probióticos que se consumen actualmente, ha requerido una investigación de 20 o 30 años atrás para su uso farmacéutico, y llegar a nuevas bacterias, el uso de nuevas bacterias, se requerirá una investigación mucho mayor. Muchas gracias, doctor, por su aporte. Sí, si ustedes quieren manipular la microbiota, la forma más fácil es cambiar la dieta. En 48 horas a una semana ustedes tienen una microbiota totalmente diferente, totalmente diferente. Revisen ustedes, hay un trabajo que se llama Gut America, es un estudio norteamericano el que les estuve comentando, el que hablaba acerca de las 30 diferentes frutas y verduras a la semana. Y el estudio comparan dentro del mismo grupo que hicieron, porque son estudiantes, investigadores y todo, son personas que tienen un nivel de estudio adecuado, alto, y observaban dentro del mismo grupo que habían veganos, vegetarianos, habían omnívoros, habían los que comían de todo, pero que comían verduras, y se contó que no había ninguna diferencia en el impacto de la microbiota si usted es vegano versus si usted es una persona que come de todo pero come frutas y verduras. Y se encontró que las personas veganas o vegetarianas sufrían más porque tenían no podían disfrutar de todos los alimentos que uno puede comer, versus las personas que comían de todo, pero aparte de eso le colocaba su ensaladita, sus frutas en la mañana, sus verduras en mediodía, sus frutas en la noche. Se comparaban eso y prácticamente la diversidad de la microbiota se encontraba igual. Entonces son cosas que uno va viendo, pero si uno quiere manipular la microbiota intestinal es cambiar la dieta. Ahora hay tipos, enterotipos, se llaman enterotipos, donde predominan los bacteroides, no los bacteroidetes, que es el filo, sino los bacteroides y las prebotelas. Y los bacteroides son los típicos que consumen grasas y carnes en abundancia, mientras que la prebotela los que consumen frutas y verduras. Estos enterotipos ya se han hecho en este mismo trabajo de investigación y han clasificado en 3 grupos grandes a las dietas de las enterotipos de las personas. Es muy difícil a veces decir cuáles son las bacterias que pueden tener porque es muy cambiante. Damos acá 3 días o 4 días en Cancún, comemos bastante frijoles negros, comemos tortillas, hacemos taquitos,
cambia nuestra microbiota en ciertas características, no radicalmente porque hay unas bases, pero volvemos a Colombia y nos vamos para Bucaramanga, entonces caldo con papas, con cabro, entonces ya vuelve y cambia la microbiota, pero son temporales, pero siempre hay unos cambios de microbiota que es importante tenerlos en cuenta. La lactancia no solamente es las bacterias que están pasándose por la ruta enteromamaria. La ruta enteromamaria es las bacterias que se encuentran en el colon de la mamá, pasa al torrente sanguíneo, pasa a las glándulas de productoras de leche, pasa la leche al bebé, el bebé consume la leche, esa leche llega al intestino y se implanta o se cultiva esas bacterias, de las bacterias de la mamá que están en el colon a las bacterias del bebé que están en el colon. Por eso es muy importante la dieta y los ginecólogos deberían hacer mucha énfasis en el momento de los embarazos, de darle una muy buena alimentación a las mujeres embarazadas porque esa microbiota intestinal va a ser adecuada en el bebé. Es importante, pero no solamente por eso, sino por los oligosacáridos humanos, que es otra área gigantesca y bastante importante dentro de la potencia que tiene la leche materna. Gracias, doctor Medina. Bueno, respetando un poco el tiempo y un poco en el límite, vamos con la última pregunta del doctor. ¿Me recuerda su nombre, doctor? El doctor Zapata. Buenos días. Profesor, le pregunto algo. Un ataque reiterativo de la microbiota intestinal, ¿en qué momento piensa uno se puede preocupar de que estos ataques tan reiterativos, y sobre todo si se tratase de pronto de la etiología viral, que es la más frecuente, que pudiera afectar la barrera hematoencefálica y llegar a ocasionar otros daños a otros niveles o a otros sistemas, por ejemplo el sistema nervioso central y otros tantos sistemas? Porque vimos que la capa de moco que usted menciona realmente sí está muy bien diseñada, pero puede ser fácilmente franqueable. ¿En qué momento uno se puede preocupar? Sobre todo en esos fenómenos reiterativos de enfermedades diarreicas agudas. Bueno, cuando uno tiene enfermedades diarreicas agudas, normalmente uno podría estar pensando de que tiene un proceso infeccioso. Esa es la causa número uno, un proceso infeccioso. Pero cuando se ha buscado un proceso infeccioso y no se encuentran bacterias o serologías de virus, hay que buscar otras causas de diarrea. Entonces, hay múltiples causas de diarrea. Puede ser una colitis eosinofílica, que los eosinófilos estén disparados y esté produciendo diarrea. Puede ser alérgicos, un problema alérgico, algunos alimentos que produzcan la diarrea. Se hacen IgE específica para trigo, para leche, para albúmina, lactoalbúmina, lactoglobulina, caseína, para el huevo, para la yema, para la clara. Son IgE específicas y eso debemos descartar un problema alérgico en este grupo de pacientes. Ahora, sigue siendo funcional la utilización de probióticos para procesos alérgicos. Hay estudios en los cuales se ha quitado el eczema y se ha quitado el asma, se ha logrado disminuir eczema y asma, dando a las mamás cuando están embarazadas en el último trimestre probióticos y continuando dándole al bebé probióticos recién nacidos. Ya ha disminuido los eventos de gripa, los eventos de eczema y los eventos de asma en este grupo de pacientes. O sea, se puede manipular, pero con diarreas hay que no solamente centrarnos de que la diarrea puede ser infecciosa, bacteriana o viral, sino hay que ver otros componentes de diarrea, otras causas de diarrea, alérgicos, eosinófilos, alteraciones, múltiples causas de diarrea que podemos buscar. Entonces no solamente nos tenemos que centrar en una infección bacteriana viral. El doctor tenía una pregunta. Sí, las dos últimas preguntas, el doctor Pérez, adelante. Doctor, gracias. Me voy de la reunión de pronto con el concepto no preocupante de que no debemos tener problemas porque con los 38 billones de bacterias que tenemos estamos bien. Y la pregunta era que en sus conocimientos, ¿qué me puedes decir sobre el Helicobacter pylori? Porque he venido escuchando, no sé, viene una corriente hablando de que el Helicobacter no es tan villano como nosotros lo estamos catalogando. Entonces no sé si tú tienes algún concepto para que me lo aclares.
Bien, el Helicobacter pylori tiene varias cepas. No solo, el Helicobacter pylori es igual que todas las bacterias. Por ejemplo, tenemos Lactobacillus rhamnosus, GG, Lactobacillus rhamnosus H4.1, etcétera, etcétera. Cada uno tiene género, especie y cepa. El Helicobacter pylori pasa lo mismo. Es una bacteria que tiene un género, pero tiene muchas cepas. Y entre las mismas cepas hay unas cepas que son, dentro del Helicobacter pylori, cepas mucho más agresivas y otras cepas que no son agresivas. Entonces hay que correlacionar mucho la cepa que uno tenga y con la sintomatología. Porque si tenemos un Helicobacter pylori con una cepa que, con un BAC-A y un CAP-A que no son tan agresivos para el organismo, pues no da tanta sintomatología. Hay muchas personas que pasan por la vida con Helicobacter pylori y no se mueren de adenocarcinoma, o sea, normalito, ¿sí? Entonces, son bacterias que se encuentran en el organismo y que pueden ser beneficiosas hasta cierto punto. Se ha encontrado que algunos trabajos de que el Helicobacter pylori, algunas personas que tienen con cepas que no son agresivas, protegen para que no tenga tanto eventos de reflujo. Hay trabajos respecto a eso. Pero hay que ver entonces, hay que juntar el Helicobacter pylori con la sintomatología que puede estar teniendo el paciente. Ahora, hay otra corriente donde habla el Helicobacter pylori que se encuentra, el Helicobacter pylori que se tiene que destruir, y le colocan triple esquema de antibióticos y luego le hacen la prueba de carbono 13, vuelve y sale positivo, y le con otro esquema y vuelve, y en ese cuento usted la pasa y el paciente, y usted tiene síntomas, no siento nada. Entonces, hay que sopesar hasta qué punto vale la pena dar unos impactos, una deforestación de la microbiota intestinal versus a que no tenga ningún síntoma. Recordemos, son diferentes cepas que tiene el Helicobacter pylori. No es una sola cepa, el Helicobacter pylori no es una sola persona. Es como el apellido Sosa, dentro del apellido Sosa hay personas que son comerciales y hablan muy bien en público, y hay otras personas que son políticos. Entonces dependiendo mucho de los apellidos, ¿cierto? Así es. Entonces igual pasa con los géneros y las cepas que son mucho más agresivas y cepas que no son tan agresivas. Entonces hay que sopesar eso. Gracias, doctor Medina. Y finalizamos, doctor Andrés Bastidas de Cali, pediatra. Gracias, doctor. En primer lugar, pues agradecer por su explicación tan clara. Venimos la semana pasada del Congreso de Gastroenterología Pediátrica en Milán, el europeo, y usted resumió, creo que en estos minutos, más o menos unas 4 horas de lo que se presentó allá, y eso creo que es muy valioso. Tengo 2 comentarios y una pregunta, voy a ser muy breve. Uno es un llamado de pronto a una reflexión, y es desde hace mucho tiempo se viene hablando de que hablemos de cepa específica, y veo con alguna preocupación que nos presentan productos comerciales solamente hablando de especies. Entonces nos han presentado Lactobacillus rhamnosus, pero no nos están hablando muchas veces de cepa específica en algunos productos, y entonces nos lleva como a la idea de creer que con una especie o subespecie podemos equiparar todo lo que se menciona de una cepa específica tan estudiada como Rhamnosus GG, que tiene obviamente un número de una nomenclatura específica para su designación, y obviamente los estudios extrapolan esa cepa específica. Y lo otro es que también desde hace mucho tiempo que hemos venido revisando el tema, el probiótico más comercializado en Colombia es Bacillus clausi, y la pregunta que uno se hace es a veces también de dónde estamos sacando la información para la prescripción, si es todavía un tema de moda, un tema comercial, o si realmente estamos revisando la evidencia pues a favor, como usted presenta aquí en el estudio de Farsana, que ya son estudios comparativos, ¿cierto? También existe un estudio comparativo que se hizo en Argentina, el estudio Sabina, que compara Saccharomyces boulardii contra Bacillus clausi, y hay unos resultados también pues que se pueden allí conocer. Eso es como el comentario sobre todo hacia ese tema pues de cepa específica y de dónde estamos como teniendo la evidencia para el momento de prescribir o recomendar un probiótico. Y la pregunta muy puntual es, doctor, el uso de los inhibidores de bomba de protones, esa alteración del pH, ¿qué tanto puede afectar la microbiota? Yo veo con preocupación que también se ha vuelto como un tema de uso rutinario en las personas, el uso de estos medicamentos, y a veces tengo como la impresión de que puede afectar más su uso que su no uso, ya que el estómago es un órgano que está hecho para soportar ácido, y a veces al modificar ese pH creo que puede traer más consecuencias que su misma no utilización. Gracias.
Bien, las bombas de protones son celulitas que se producen en el organismo y que prácticamente los inhibidores las corta, las mata y nunca vuelven a aparecer más esa bomba. Entonces, obviamente se producen bombas de protones por montones y es como globitos que está pinchando los inhibidores de bomba de protones. El pH normal en nuestro estómago va más o menos en un pH en la mañana es 2.2, 2.3, en la noche baja a 2.1, por eso tenemos más acidosis, comemos algo en la noche pesado y nos cae más mal, el pH ácido es mucho más ácido en la noche. Entonces, si nosotros utilizamos inhibidora de bomba de protones durante un tiempo largo, obviamente vamos a bajar la cantidad de ácido o el pH ácido dentro del estómago y muchas de las bacterias, a pesar de que en el esófago hay muy poca cantidad de bacterias, hay unas 10 a la 2, 10 a la 3 unidades formadoras de colonia, porque obviamente los complejos migratorios 1 y 2 barre con todo, de la salivación constantemente barre toda la bacteria, pero en el estómago sí encontramos un poquito más de bacterias que en el esófago. Muchas de esas bacterias, de las que más se habla y la que más se comenta es el Helicobacter pylori, pero también se encuentra una gran cantidad de bacterias, se están eliminando. Entonces, al consumir muchos inhibidores de bomba de protones, se baja ese pH ácido, muchas de las bacterias que entran al organismo pueden ser patógenas, pueden estar pasando al duodeno o puede estar alterando toda la producción de bacterias que se encuentran en el intestino y aparece el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano, que prácticamente es una alteración de la microbiota que se encuentra en el intestino y obviamente está muy relacionado con el intestino irritable. Entonces, sí hay relación, hay trabajos donde están hablando de que sí hay relación el uso de inhibidores de bomba de protones con el sobrecrecimiento bacteriano. Hay que hacer un poquito más de énfasis de que estos inhibidores de bomba de protones ya empezaron a salir ahorita otros inhibidores, otros medicamentos para que empiecen a reemplazar los inhibidores de bomba de protones. Va próximamente a empezar tal vez a llegar a Colombia, pero estos medicamentos son novedosos y hay que ver porque a pesar de que se han utilizado durante largo tiempo, no se ha hecho mucho trabajo para ver cómo impacta en la microbiota del intestino delgado, cómo impacta en la microbiota del estómago, pero sí hay algunas creencias de que sí tiene efecto sobre el SIBO. Gracias, doctor, por la pregunta. Megalabs. Somos bienestar.